que nosotros como que, bueno, en cierto nivel, ¿no?, de nuestra conciencia, nosotros sabemos que Dios es una idea en nuestra mente, pero lo que no podemos aceptar es que nosotros seamos una idea en la mente de Dios y que todos los demás también son ideas igual que nosotros. Solo somos ideas, no personas. Entonces, desde el punto de vista de la idea, es más fácil comprender que si todos somos una idea en la mente de Dios y somos iguales, no habría conflicto, pero nosotros nos percibimos como que no, que yo soy este y que el otro es otro, y que pareciera como que, ¿no?, como dice al final, ¿no?, que no nos podemos entregar totalmente sin que ello suponga una pérdida. Nosotros tenemos muy afianzado el concepto de pérdida en nuestra vida. Fíjense que esta experiencia se basa en eso, ¿no?, en que perdí o gané. O si no, bueno, algunos le llaman de otra manera. Algunos le llaman tener suerte o mala suerte, ¿no? Como que al que le va todo bien parece ser como que en la vida tiene mucha suerte. O sea, que le va bien según él considera lo que es bueno, ¿no? El que le va mal considera que tiene mala suerte. Porque no podemos salir de esto, ¿no?, de la separación y la creencia de, bueno, de que yo soy este, el otro es otro, y que Dios nos mira a cada uno de nosotros de una manera diferente, como si fuera alguien. Y nos olvidamos de que Dios es una idea, y que nosotros también. Porque si yo quiero recordar que Dios es mi Padre, tengo que recordar que soy tal como Dios me creó, o sea, una idea en la mente de Dios. Esa es nuestra esencia, ¿no? Este es el mundo de la escasez. Por eso todos nos sentimos carentes acá, que nos falta siempre algo. Y entonces el amor no pierde su significado, ¿no? Y la paz más que más, ¿no? Si nos ponemos, digamos, sinceros con nosotros mismos, es que ninguno de nosotros consideramos que dentro de nosotros resida el amor perfecto. Recuerdan que la mente de Dios, en el curso, la mente una, es la que va con mayúscula, ¿no? Dentro de esa mente, nosotros somos una idea. Por eso el curso insiste tanto en esto de las ideas no abandonan su fuente, las ideas no abandonan su fuente. Y nosotros leemos esa frase y como que no la comprendemos al principio. Pero si nos vamos dando cuenta de que nosotros somos una idea en la mente de Dios, o sea que es nuestra fuente, nosotros nunca pudimos abandonar esa fuente. Es solo una creencia en que nosotros salimos de esa perfecta o perfección, podemos decir, esa perfecta fuente, y que ahora ya dejé de ser una idea. Ahora estoy identificado con una persona, ¿no?, con una historia y con todo esto, ¿no? No es una idea como las ideas, por ejemplo, las que nosotros creemos que tenemos ideas, por ejemplo, que decimos, ay, se me ocurrió una idea de que voy a, no sé, a fabricar esto para ganar dinero, por ejemplo. Ideas que son propias, no. Son ideas en cuanto a que se refiere más a la esencia de lo que somos. Nosotros somos, también se puede decir en vez de idea, pensamientos en la mente de Dios. Y es como bastante similar y se puede usar como sinónimo. Los pensamientos que nos habla el curso, o las ideas de Dios, no tienen nada que ver con este mundo, ¿no? Por eso nos confundimos ahí. Ideas que nos hablan de nuestra verdadera identidad. Sería como una idea de lo que realmente somos, ¿no? Es un poquito difícil de definir, porque ¿cómo definimos una idea dentro de una mente una, ¿no?, que en realidad es toda entera, no tiene fragmentación? Acá las ideas, la idea del ego, ¿no?, del sistema de pensamiento del ego, es que las ideas sí pueden abandonar su fuente. Entonces que yo puedo ahora pensar por mí mismo, por mi cuenta. Ahí podría ser en ese ejemplo, ven que veamos la diferencia. Una cosa es pensar en la unidad como ideas unificadoras de que todos somos el mismo espíritu, y otra cosa es pensar con ideas separadas, que es lo que nos hizo creer el ego, ¿no? El ego
es la idea de que yo ahora puedo tener mis propios pensamientos, mis propias ideas, que no tienen nada que ver con Dios, ¿no? Porque también esto de que nosotros creemos que Dios es otra cosa, también es nuestro gran problema, porque esa es la creencia en la separación. Creer que Dios es externo a nosotros, que piensa diferente que nosotros, y que Dios encima tiene una voluntad que se opone a la mía, que no hace lo que yo, no hace lo que yo le pido, ¿no? Y ahí empieza todo el asunto de las ideas. Si todos formamos parte de una filiación y somos hermanos entre sí, cada hermano, que yo me imagino, sería una idea. Somos todos ideas, como hermanos, ¿no? Como que somos lo mismo, como que estamos unidos, ¿no? Esta es otra cosa que también nos resulta difícil a nosotros, porque como comprendemos que el dar y el recibir lo asociamos con objetos, ¿no? O con sentimientos, por ejemplo. No sé, doy alegría, doy amor, doy, o sea, algo que se pueda, o que sea abstracto o que sea concreto, pero algo tengo que dar, como que siempre para mí esto del dar está como relacionado con alguna cosa física o metafísica, pero alguna cosa. Y este dar del que nos hablan es darse de uno mismo, o sea, lo que yo realmente soy. Y para nosotros esto es tan abstracto, que lo podemos comprender a un nivel intelectual y decir, claro, sí, doy de lo que soy, el amor que soy. Por eso el dar es más fácil comprenderlo con el perdón. Por eso perdonar tiene que ver con dar, ¿no? O sea, dar esa percepción falsa que tengo de mis hermanos para que sea corregida. Y por ahí es como que más o menos captamos la onda, porque si no es como que nos quedamos con que el dar no sabemos qué es, ¿no? Es bastante complejo. Por eso los términos que utiliza el curso para nosotros son, bueno, debido a lo que nos hemos enseñado, ¿no? Son totalmente nuevos y están dentro de un contexto en el cual, fíjense en que siempre muchos términos se repiten: compleción, unidad, dar, extensión, proyección, ¿no? Hay términos como que ya nos suenan familiares porque ya es como que los hemos leído tantas veces que ya vamos captando el verdadero significado. El curso habla mucho de la voluntad aprisionada, ¿no? Claro, nosotros nos dice eso y no captamos a qué se refiere. Podemos captar esto de la voluntad que se opone, como que Dios quiere unas cosas y yo quiero otras cosas y no estamos de acuerdo, ¿no? Hasta ahí lo captamos. Pero si recurrimos a lo que somos realmente, que somos toda la conciencia, y que solamente hay una, a pesar de que nosotros estamos identificados con esta conciencia personal, nosotros nos sentimos aprisionados en este mundo, o prisioneros de este mundo, porque todo lo que fue reprimido, todo esto que nosotros negamos, que le llamamos, ¿va?, inconsciente, y que el curso se refiere como oscuridad. Oscuridad e inconsciente son sinónimos. Ahora nuestra conciencia está como aprisionada y apretada, ¿no? Por eso sentimos esa presión, esa tensión, ese aprisionamiento, ¿no?, interno de nuestra conciencia, y lo único que de lo que somos, ¿no?, que vemos así y que creemos que nos damos cuenta, es de lo que está a nivel consciente, que es una pequeñísima parte. Por eso el curso siempre me habla: tu voluntad está aprisionada, hasta que no alcances la completud, tu voluntad está aprisionada. Pero tienes que estar dispuesto, nos dice, ¿no? Como que nos da esta idea de disposición, de estar receptivos, abiertos, para darnos cuenta de que es solo una creencia en que nuestra voluntad está aprisionada. No está aprisionada, pero como yo creo que lo está, me experimento así. Como nuestra voluntad se hace a cada instante, a pesar de que nosotros no nos demos cuenta,
Si yo quiero sentirme aprisionado, me voy a sentir aprisionado. Si quiero sentirme separado, me voy a sentir separado. Si quiero ser libre, voy a ser libre. Porque mi voluntad se hace a cada instante. Recordemos que la voluntad de Dios y la mía son la misma. Esa es la verdad. Lo que pasa es que yo experimento otra cosa. Experimento que mi voluntad y la de Dios son diferentes. Y ese es nuestro gran conflicto, ¿no? Otra de lo que nos dice el curso es que el tiempo nosotros nos tiene aprisionados. Porque esta creencia en el tiempo y en el espacio, la mente, al fabricar este mundo, ¿no? Todo esto que hemos hecho todos juntos, ahora todos creemos estar en un tiempo y experimentándonos en un espacio. Entonces, cuando nos damos cuenta de que el tiempo realmente no es real, por eso descorremos los velos del tiempo, ahí podemos reconocer nuestra inmutabilidad, nuestra verdadera esencia. Es que esto que nosotros en realidad a nivel inconsciente sabemos que somos, que nuestra esencia es luz, se esconde tras los velos. Pero nosotros tenemos miedo de ese descorrimiento, ¿no?, de los velos.